Bien, bro, oye, Sí, sí, se le escucha. ya con todo, bienvenidos a la clase. Vamos a comenzar con algo que nos quedó pendiente de la clase pasada. Hubo un problema de la hoja uno. Entonces, hoy, digamos por la tarde, yo debería estarles enviando el primer deber. Serían problemas de la hoja uno o problemas relacionados con la hoja uno. Eh, se los envío hoy en la tarde. La idea es que los entreguen a más tardar en una semana. La costumbre que yo tengo es que les envío eh, los ejercicios y bueno, les pongo ahí en el aula virtual eh, hasta, qué sé yo, el viernes de la semana que viene a las 12 de la noche. Pero si alguien de repente no puede en ese momento, pues si me envía un mensaje, pues o me escribe por algún foro o algo y diciendo que no pudo, que necesita un tiempo más, pues le puedo dejar 2 días más, hasta el domingo, por ejemplo. No pasa nada. Es decir, le puedo dar hasta el viernes y el fin de semana. O sea, el lapso es un poco flexible en ese sentido. Pero vamos a buscar acá los problemas del segundo ejercicio. Habíamos hecho ya la parte, a ver, ajá, nos falta pasada. A ver si llegamos a hacer el 17, si llegamos a hacer el 17. Eso nos falta solamente el 18A, casi la misma cosa. De la hoja uno. Bien, ¿qué tenemos que hacer aquí? Dice analizar la periodicidad de las funciones de la parte A. La parte B tiene otra función, pero lo que vamos a hacer acá es la parte A solamente. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que ver el periodo del seno de x sobre 2 y aparte del coseno de 3x. Ok, entonces debemos mirar que el periodo de seno de x medios y el de coseno de 3x. Entonces, supongamos que poniendo el seno de x medios tiene un periodo t1, digamos, y
el coseno de 3x tiene un periodo de sus 2. ¿Cómo debería ser el periodo del producto de ambas funciones? ¿Cómo es Con T2 tendría que ser multiplicado por alguna constante para o seno algo por el por estilo. coseno de 3x? A ver, caramba. Ya, disculpen un momento, yo aquí cometí un pequeño descuido. Olvidó registrar sus participaciones. Entonces, si por favor me dicen quiénes son los que han participado en clase hasta ahora. A ver, aquí, para poder registrar eso. Bueno, las anoto ahora en adelante. Disculpen las dos personas que ya intervinieron. Seguramente van a volver a intervenir. Normalmente interviene la misma gente todo el tiempo. Eso no está mal, pero bueno, sería bueno que intervinieran más personas. A ver, entonces, suponemos que seno de x medios tiene un periodo t sub 1 y coseno de 3x tiene un periodo t sub 2. ¿Cuál tendría que ser el producto de el periodo del producto de las dos funciones? El MCM, eso es. Deberíamos verificar, deberíamos decir que si T1 es igual a un múltiplo entero de T2, entonces yo podría decir que el, que el periodo de la función que queremos hallar el periodo es T1. Pero fíjense, lo que me están diciendo es si TI, la de TJ, con I diferente de J y K entero, pero positivo, ¿no? Por el caso. Entonces, digamos, podemos tomar periodos negativos, pero eso no hace ninguna diferencia. Vemos solo los positivos. Entonces, el periodo de, del producto de estas dos funciones es T sub n. Ok. Entonces, tenemos que determinar el periodo de seno de x medios y el periodo de coseno de 3x. Comencemos determinando el periodo de seno de x medios. ¿Cuál es el periodo de seno de x? Vamos a poner acá, 4pi. ya va. Periodo de seno de x. 2pi. 2pi. A ver, ¿quién dijo 2pi? Cabrera. Gabriela. Magali o Tatiana. Magali. Magali. Ok. En efecto, el periodo de seno de x es 2pi. ¿Verdad? No. El periodo de seno de x es 2pi. Entonces, en función de eso, si yo tengo el periodo de seno de b por x, digamos, ¿cuánto es el periodo? 2pi sobre b. 2pi sobre b. Perugachi, ¿no? Sí, El periodo es 2pi sobre b. Es decir, que el periodo
de seno de x medios es 2pi dividido para un medio, es decir, es 4pi. Entonces, veamos ahora cuál es el periodo de coseno de 3x. Periodo de coseno de 3x. El periodo de coseno de x es igual a Es pi. Entonces pi, perdón. 2pi. Herrero, ¿no? Ahí está. Sí. Ok. Este periodo es 2pi. Entonces, de nuevo, si yo multiplico el argumento de una función periódica, en este caso, el coseno, qué sé yo, de alfa x, ¿cómo lo obtengo? A ver, Sería 2pi 2 tercios de sobre pi. alfa. 2 tercios de pi. a ver, déjeme, por favor, poner, organizarnos un poco. Sería entonces, 2pi sobre alfa. 2 tercios de pi. no vi quién le diera, King Ubiyus, 2pi sobre alfa. 2pi sobre alfa. Ya, sería 2pi sobre alfa. Déjeme darlo por acá. Entonces, como alfa, fíjense, es 3, entonces, periodo de coseno de 3x es 2 tercios de pi, ¿no? Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo escribo yo 4pi como múltiplo entero de 2pi tercios? Profesor, una pregunta. Ahí podríamos multiplicarle por 3 y al otro lado por 3, entonces el T1 sería 6pi. Ajá, ya vamos a ver eso. Queremos hallar acá, tal que 4pi es 2 tercios por k por pi. Queremos hacer eso de inmediato. Disculpen, no alcancé a ver quién había dicho ahora cómo hallar el k. Yo, David Chuquín, Despeja. Sí, tiene que multiplicarle por 3, queremos hallar k. Lo que hacemos es por dividir 6. para pi. Déjame anotar por acá. Eh, Chuquín y Fátima Collantes también. Dividimos para pi. ¿Sí? 4pi es 2 tercios por k pi. Sí, solamente sí. 4 es 2 tercios por k. Sí, solamente sí. 12, dejando 12 entre 2 de k, es decir, sí, k es igual a 6. Entonces, en efecto, tenemos el periodo teníamos por acá, el periodo de seno de x medios habíamos dicho que era de 1. Ponerlo por acá sin escribir tanto. De 1 es entonces eh, E2 es 6 T1. T1 era 4pi.
P1 es 6 T2. Entonces, el periodo de el producto de las dos funciones es que su periodo acá de las dos funciones que eran seno de x medios por coseno de 3x es 4pi. Seno de x medios por coseno de 3x es 4pi y listo. Eso tenemos resuelto este ejercicio. Vamos a comenzar entonces con el ejercicio 1, 1A, dice acá, de la hoja de números complejos. Ya tengo que empezar con ella. Profe, yo tenía una duda. ¿Qué pasa si tengo dos periodos que no son múltiplo directo? Por ejemplo, 2/7 y 2/5 de pi. A ver, ya, déjame hacer. Tenemos, por ejemplo, P1, un periodo, me había dicho, 2/6, 2/7. 2/7. Y F2 con periodo 2/5. 1, F2 es periódica. Los séptimos de pi acá, ¿no? De hecho, podemos mirar, antes de aventurar una respuesta, este caso no está cubierto por las hipótesis que teníamos para resolver el problema anterior, ¿no? Pero esto sería igual si solamente si pi séptimos es k por pi quintos. ¿Sí? Cancelando pi, vemos que la única posibilidad es que k sea 5 séptimos. ¿Sí? Entonces, eh, ciertamente el periodo de a ver, no, quinto. Bueno, igual, esto solo ocurre si k es igual a 7 quintos. Es decir, eh, el periodo de F2 no va a ser múltiplo entero del periodo de F1, ni el periodo de F1 es múltiplo entero del periodo de F2. Entonces, fíjense, una cosa que podemos hacer es mirar un caso concreto, ¿no? Dos funciones con este periodo y graficar y ver qué pasa. Tendría, en el caso de, este sería 14x, ¿no?
sería 7x, 7x y 5x. Digamos que tengo eh, seno de 7x y coseno de 5x. Vamos a verificar a ver qué pasa. Seno de 7x por coseno de 5x. Y esta es la función resultante. Función aparentemente periódica. Cae por acá, ¿dónde? Obviamente esta función tiene periodo pi. Al parecer tiene periodo pi. Analíticamente, si hacemos el volvemos a 7x más pi, 5x más pi, f de x, seno de 7x por coseno de 5x.
Seno de pie es cero. El término es cero. El término es cero. Y coseno de pi es menos 1. Esto es seno de 7x por coseno de 5x, es decir, f de x. O sea, en efecto, esta función tiene un periodo pi. ¿Cómo determino eso? A ver. Habría que pensar. Este caso no está cubierto, como decía, por la antes. Entonces, determinar el periodo de una función que es producto de dos funciones periódicas, cuando ninguno de los dos periodos de los factores es múltiplo entero del periodo del otro factor, ya se hace de otra manera, pero tengo que pensarlo bien. A ver, eh, está escribiendo eh, seno de 7x y coseno de 7x como combinaciones lineales de funciones que tengan eh, el periodo pi. Entonces el producto tiene periodo pi. O, por ejemplo, el coseno de 5x eh, seno de 7x más pi es menos seno de 7x. Entonces ahí hay una seno de 7x y igual a menos seno de 7x. Coseno de 5x más pi es igual a menos coseno de 7x. Entonces de repente por aquí es donde está la multiplicación. A ver. Profesor, ahí no es 5x, coseno de 5x. 5, 5, 5. Digo, eh, seno de 7x. Bueno, tengo que pensarlo luego. eh, Profe, ¿qué? yo tengo otra duda. Bueno, pueden. Profe, creo que se equivocó en la definición de cos. ¿No? ¿No sería cos en sen? Ah, sí. Coseno, coseno y seno, seno. Y, ah, estaba pensando en coseno y puse seno. Eh,
A ver, me iba a preguntar algo, pero de repente empezaron a hablar dos personas al mismo tiempo y se me confundió, no escuché bien. Sí, profe. Sí, profe, era por lo de la rollo coseno, Por el pero coseno, creo que no es con signo menos. Es sí, coseno de 5x por coseno de pi menos menos. seno de 5x por seno de pi. Sí, sí es menos. Da el mismo resultado porque seno de pi es cero, pero sí, era coseno acá y menos acá. Em, Entonces, bueno, tengo que pensar cómo hacerlo en el caso más general. Pero en el caso en que uno de los periodos es múltiplo entero del otro, es el periodo más grande. Y en general tengo que ver bien cómo hacer eso. No lo he pensado. Vamos a pasar, Profesor, una pregunta. así digo, Los signos negativos ahí. se fueron. Coseno de pi es menos uno. Entonces tengo menos seno de 7x por menos coseno de 5x. Cierto, gracias. Se cancelaron. Sí. Bien. Entonces vamos a pasar a la hoja 2. Hueso pendiente, pensarlo bien para hacerlo ya la próxima clase. Hoja 2, números complejos. Mm, Y en general, si tengo dos, claro, tengo dos funciones periódicas que tienen periodo distinto y qué pasa esto. Eh, a ver, seno de 7x tiene periodo eh, 2 séptimos de pi y coseno de 5x tiene periodo 2 quintos de pi. El caso es que pi es 4, 7, 5, 35. Bueno, sí, tengo que pensarlo un poco mejor, pero creo que ya tengo la solución. Porque tengo que escribirla. Ok. Pero vamos a pasar a ver, se los hago. Entonces tenemos el problema 1, parte A, de hoja 2, determinar la parte real e imaginaria de un número complejo. Tenemos 2 más 5i, 3 más 4i. Es sobre 3 más 4i. Entonces, ¿cuál es la parte real de este número complejo? Para empezar, ¿qué hacemos? Multiplicar por conjugado. La curvatura Uyus, Sí. hablando. ¿Qué conjugamos? A ver, El del denominador. el de Arriba y abajo. 2 más 5i dividido para 3 más 4i. Entonces habíamos visto que esto lo podíamos escribir como el mismo cociente. Solo que multiplicado tanto numerador como denominador
lado del denominador. Entonces, esto en el denominador del nuevo número complejo nos da el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Es decir, en este caso tenemos 9 más 16, tenemos 25. En cuanto al numerador, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el producto de 2 más 5i? Por 3 más 4i. A mí me salió 31 más 5i. Claro, pero ¿cómo lo calculamos? A ver. Bien que lo hagan multiplicando como si fueran dos binomios, aplicando propiedad distributiva, y luego la definición de i, es decir, que i cuadrado es igual a menos 1. O bien que lo hagan por la definición directamente. Las dos formas son correctas. Sale 26 Creo más que es 26 más 7i. 7i. Eso sale. Pero lo que quiero decir es cómo lo calculan. Multiplicando término a término. Luego producto. No término a término. Si multiplicamos término a término, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicamos 2 por 3. No, Párrega, sí, tendríamos que multiplicar. Sí, Construir los polinomios. y Hernández también estaba. Bueno, a veces es inevitable interrumpirlo. Empiezan a hablar los dos al mismo tiempo, pero procuren, una vez que está ya hablando alguien, no esperar a que termine para hablar, ¿no? No interrumpirse mutuamente. Bien, me decía Parra que el denominador lo encontrábamos entonces multiplicando término por término, ¿no? Bueno, si lo hacemos término por término, sí, ya. Ok, tenemos 2 por 3 sería 2 por 3 menos 4 por 5. menos, Sería 6 más 20. tenemos 5 por 4, queda con signo menos 20, menos 20, con este i cuadrado nos queda 20 acá. Y la parte imaginaria, Sería 6 por 15 15, más... Ah, no, perdón, que me mal. Sería 2 por menos 4 más 5 por 3. no, entonces sería 15 Menos menos 8i más 15i. 15 más 8. 15 menos 15 menos 8. Menos 8. Menos 8. Menos 8, sí. A ver, entonces por aquí había intervenido Tatiana Cabrera y alguien más que no alcancé a identificar. Creo que yo, profe, fui David. David Gallego, a ver. Sí, por eso digo, bueno, a mí el exceso de protocolo para las cosas realmente me fastidia un poco, ¿no? Pero para que no ocurra esto que dos personas empiezan a hablar al mismo tiempo. Aquí creo que tienen posibilidad de levantar la mano. Entonces, vamos a procurar pedir el derecho de palabra levantando la mano antes de
antes de intervenir. Fíjense que al lado ustedes, si ustedes resaltan su nombre de usuario, al lado les parece un icono con una mano que es de levantar la mano. A ver, por aquí justamente estaba levantando la mano. Ah, no, estaba probando nada más, me parece. Aquí está levantando la mano Tatiana Cabrera y Rodi Igualán. No, nada más Rodi Igualán. Creo que estaban probando cómo hacerlo. Bueno, entonces acá pues, tenemos 26 y por acá tenemos 15 menos 8 que es 7. 25. Tenemos 26 25avos más i por 7 quintos. Así, la parte real de este cociente es igual a, ¿qué cosa? Hay 2. Lo Hachamín, a ver, ¿qué parece en el orden en que las levantaron, creo? Dígame, lo Hachamín. 26, 25 avos. 26 25avos, muy bien. Voy a anotarle por aquí. Entonces la parte real es 26 25avos. La parte imaginaria del cociente 2 más 5i dividido para 3, 4i, es igual entonces a punto mayor. 7 sobre 25. Ah, yo puse aquí 7 quintos, perdón, es 7 25. En efecto, 7 sobre 25. Muy bien. Recuerden, la parte imaginaria de un número complejo siempre es un número real. ¿Sí? Siempre es un número real. Digo porque a veces se presta a confusión. Uno piensa, bueno, como es la parte imaginaria, entonces tiene que ser imaginario. No se le incluye el i. No. La parte imaginaria de un número complejo siempre es un número real. A ver, el siguiente ejercicio que nos toca de la segunda hoja es el 6. Pero el ejercicio 6 no lo podemos hacer. Entonces, antes de intentar hacer el 6, vamos a hacer más bien el 2. Si no lo podemos hacer porque no hemos avanzado tanto en la teoría. Fíjense, tenemos acá dos potencias. Queremos ver o queremos demostrar que estas potencias de I son iguales en ambos casos a 1. Vamos a pensarlo un poco. Traten de encontrar ustedes por su cuenta por qué ocurre esto. Unos minutos. Si no, pues Creo luego que es ya, porque el exponente. No, perdón. ah, Har, sí, Diego. Creo que es porque el exponente es par. Bueno, ahí hay una cosa a la que prestar atención. Es que el exponente es par y algo más. Piensa en algo. Pongamos Y que es múltiplo de 2n. a ver. Ya, ¿quién había dicho que era múltiplo de 2n? Yo, profe, José González. Gonzalo. Aquí. Sale.
Sí, levanten la mano y así evitamos que coincidan hablando al mismo tiempo. Entonces, yo estoy monitoreando acá las manos levantadas y aparecen en el orden que las levantaron y todo. Bien, como decía, les explico algo por acá. Fíjense, si tengo i a la 2k, esto es i a la k al cuadrado, o bueno, lo pueden ver también como i cuadrado a la k. Cuadrado a la k es menos 1 a la k. Entonces, pueden darse cuenta que el signo i a la 2k siempre va a ser menos 1 a la k. Entonces, que sea 1 o menos 1 va a depender de k. Si que es par o que es impar. Bueno, bastidas. Tendríamos que verificar que es múltiplo de 4, porque si fuera múltiplo de 4, Ah, nos quedaría nos quedaría I a la cuarta, y eso siempre es 1. Entonces 1 a la k siempre es 1. bueno, vamos a anotar acá. Bastidas. Si aquí tuviéramos i a la 4k, Y a la 4k. la observación. Por acá tenemos i al cuadrado, aquí podemos poner i a la 4. Y acá nos queda k. Entonces, i a la 4 es i cuadrado al cuadrado, esto es 1. Entonces, esto es 1 de acá, que es 1. Entonces, si nosotros determinamos que 2344 es múltiplo de 4, 4 es múltiplo de 4, obviamente. Tenemos entonces que i a la 2344 es 1. Ahora la pregunta es, ¿2344 es múltiplo de 4? García. Si rompemos 2344 en la suma de 2344, es fácil verlo. 2000 lo es Ok. directamente porque tiene 3 ceros. 340 también es fácil verlo. Y 4 es múltiplo de 4 directamente porque es 4 por 1. Entonces, 2344 es igual a, si dividimos, 2000 más 340 más 4. claro, pero es igual a 4 por cuánto. Luego buscamos cuánto es para cada uno. Para 2000 directamente, por reglas de divisibilidad, como tiene dos ceros, tiene que ser un múltiplo de 4. Bueno, Buscamos 500. uno que sea, por ejemplo, Pero después tenemos 500, sí. 40, 170, 170 entre 2 nos da 85. 85. Ya Sí, tenemos 85. 2. Entonces tenemos 500 No, por porque sería 1 el último. como si lo estaba viendo para abajo. Entonces, tenemos 586. Entonces, tenemos i a la 2344 y 4 elevado a la 586 y esto en efecto pues, es 1 como estábamos viendo. Bien. Luego tenemos i a la menos 4. I a la menos 4 es i a la menos 1 a la 4.
o y a la 4 a la menos 1, porque nos sale mejor escribirlo como y a la 4, y a la 4 a la menos 1. Pero de todas maneras, el y a la menos 1 tiene su interés. Y a la 4 es 1, entonces esto es directamente 1. Pero veámoslo de esta forma. Fíjense, y a la menos 1, ¿cuánto debería ser? Y a la menos 1, yo lo que sé es que multiplicar y a la menos 1 por y da 1 como resultado, ¿no? Entonces, porque está en la inversa, digo esto. Entonces, por acá tengo y, eh, sí, sí son, pero, a ver, debe ser, observen que menos i, dado por i, así verlo, que es menos i cuadrado, y esto es 1. Entonces, por definición, i a la menos 1 es menos i. También podríamos verlo como que i a la menos 4, siendo i a la menos 1 a la 4, es menos i a la 4. Menos i a la 4 es menos 1 a la 4, por i a la 4. A ver, tengo las 10:03. Vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos. Un poco, tomar agua, qué sé yo, levantar la silla. Entonces, en 5 minutos más, continuamos. Bien, vamos a continuar. Ok. Bueno, fíjense en lo siguiente. Este ejercicio me me da la ocasión para comentar algo importante sobre la potencia de I. Consideren I a la 0 igual a 1. I a la 1, por supuesto, es I. I al cuadrado es menos 1. I al cubo es menos I. Entonces, I a la 4 es I cuadrado por I cuadrado es igual a 1 también. I a la 4 es 1. I a la 5 es I. I a la 6 es I por I cuadrado menos 1, y así. I a la 7 es menos 1 por I, o sea, es menos I. Los cuatro primeros elementos, cuatro primeros elementos de esta asociación se repiten en los siguientes 4. Y podemos darnos cuenta de que luego si tenemos I a la 8, ¿sí? Entonces esto es menos I por I, y esto es igual a
de nuevo a 1 y así sucesivamente. ¿Por qué pasa esto? Ustedes tomen cualquier entero positivo m. ¿Sí? Entonces, fíjense qué ocurre con m. M, con cualquier entero positivo, cualquier entero no negativo. Fíjense, m es 0, o m es 1, o m es 2, o si m es mayor o igual que 4, uno puede escribir m de esta forma, como 4 por k más un resto. Y este resto tiene que ser menor que 4 estrictamente. Es decir, r es 0, 1, 2, 3. Entonces, todo número no negativo, todo m no negativo, se puede escribir como 4k más r. Este es un caso particular del algoritmo de la división. ¿Sí? De igualdad, lo que me está diciendo es que yo puedo dividir m para 4, a veces con un resto, a veces con un resto que va a ser 1, 2 o 3, a veces exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo i a la m. Yo divido m para 4 y lo escribo como 4m más r. Entonces tengo i a la 4m más r. Esto es i a la 4m por i a la r. Y yo sé que i a la 4m es 1. Entonces esto es i a la r. Con r siendo 0, 1, 2 o 3. Si r es 0, entonces i a la m, por supuesto, es 1. Si r es 1, entonces i a la m es i. Si r es 2, entonces i a la m es menos 1. Y si r es 3, entonces i a la m es menos i. Y listo. Por eso se repiten cada 4 las potencias de i. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? En este problema, viendo un enfoque más teórico del asunto. Lo que hicimos fue ver que 2344 es múltiplo de 4. Eso es equivalente a decir que se puede escribir de la forma 4m más r, siendo r igual a 0. Eso fue todo. A ver, el siguiente problema que tengo que hacer de esta hoja es el 6. Vamos a ver el problema 6 acá. Debemos obtener la forma polar o trigonométrica de raíz cuadrada de 3 más 5. ¿Qué es la forma polar o forma trigonométrica? Ya tengo que explicar algunas cosas.
Un segundo. Piensen en lo siguiente. Para esto, eh, para poder hacer este ejercicio tengo que explicar algunas cosas que no he dado en clase. Para las personas que están solamente en el CD, que están en otro CP, eh, digamos, van a ver esto solamente en la hora de CD. Pero para ustedes que están en el CP y en el CD, van a tener la ventaja de poder ver esto dos veces, porque esto por supuesto lo voy a repetir en el CD. Entonces, ¿qué cosa es la forma polar o trigonométrica de un número complejo así en general? Pero vamos a dibujar primero los ejes coordenados de un plano. ¿No quedó bien? Ahora sí. Habíamos dicho en la primera clase sobre números complejos del principio, que un número complejo es un par ordenado de números reales. Entonces, si es un par ordenado de números reales, digamos z es x más y, es decir, el par xy. Eso significa que se puede representar en un plano. Un plano coordenado, aquí está x, digamos, aquí está y aquí está z, y en este punto. ¿Ok? Z es un punto en el plano, lo podemos representar así. Entonces, eso significa que nosotros podemos ver a Z como un vector en R2. Vamos a dibujar el vector. Hacemos aquí la flecha. Y en el medio, y trazo. Ahí está Z. Nada completamente exacto, pero ahí está. No sé si ustedes hayan visto en álgebra lineal. Déjenme ver acá. Si puedo hacer una línea truncada, creo que no. Sí, tiene que ser mano. Fíjense que este vector, visto como un elemento de R2, que ya vimos que el plano complejo es R2 con una operación de producto. Voy a llevar esto más derecho. Bueno, ahí se hizo lo que se pudo. Les dije que R2 es que el plano complejo es R2 con una operación de producto entre los elementos del plano. Bien. Si considero Z como un elemento del plano coordenado,
considerando Z como vector de R2. Él tiene dos números asociados, que son la magnitud y la dirección. Bien. ¿Cuál es la magnitud de Z visto como vector en R2? A ver. Chuquín. Módulo. El módulo en este caso El sería, módulo. bueno, una... Ajá. Sí. La magnitud es el módulo. ¿Cómo se calcula el módulo? Vamos a darle la oportunidad a otra persona. Aguilar, bien. El módulo es la raíz de la componente real al cuadrado más la componente imaginaria al cuadrado. Parte real al cuadrado más componente imaginaria más parte imaginaria al cuadrado a lo medio. Es decir, es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Pitágoras. ¿Cuál es la dirección? Ustedes seguramente en álgebra lineal vieron cómo calcular la dirección de un vector. Antes de calcularla, ¿cuál es la definición de dirección de un vector en el plano? A ver, ¿quién? Bien. Sería el ángulo de la dirección. El ángulo entre ¿qué y qué? A ver, bueno, a ver, el ángulo entre el semieje positivo. A ver, Rodi, o Alan Rodi, dígame. El ángulo entre, ¿qué cosa y qué cosa? La cuña. Lo había adelantado. Sería sí, Ah, el ángulo entre eje positivo de la componente X con el vector. exacto. La dirección es el ángulo entre el semieje positivo X y el vector Z. Entonces, me imagino que en álgebra lineal vieron cómo calcular el ángulo de una función trigonométrica inversa que está involucrada en ese cálculo. Pero hay que prestar atención. García, bien. La tangente inversa de y sobre x, pero tenemos que ver en qué cuadrante está para que nos cuadren los signos. Exacto. A ver, piensa qué es lo que pasa. La arcotangente es una función. A ver, voy a acá. Déjeme que la dibujo en GeoGebra y la copio acá. Un poco problemático. No estaba compartiendo la pantalla en algunas aplicaciones, porque resulta que el panel de control, digamos, de la aplicación de videoconferencia queda justo arriba. Entonces es complicado manejar varias pestañas del navegador, por ejemplo. Ahorita en un momento dibujo la tangente
Aquí está arco tangente de X. ¿Por qué tendríamos que usar arco tangente para calcular esta dirección? Bueno, fíjense que el vector z, consideramos a z como un vector con el eje x y con el segmento que va de x0 hasta z, forma un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Y esto tiene longitud x. Eso significa que si z está en el primer cuadrante, si z en cuadrante 1, entonces z, vemos acá, es este z tiene tangente y sobre x, cateto opuesto sobre cateto de z. Quiere decir que z es el arco tangente de y entre x. Tangente de y entre x. X, por supuesto, debe ser distinto de 0. Ahora, y podría alegar que hay varias maneras de tomar el ángulo, y algunas son adecuadas a algunos propósitos, otras a otros propósitos. Nosotros vamos a tomar, fíjense, hay una rama que se llama la rama principal, que va de menos pi hasta pi. Y esa es esta se le llama el argumento de z. Este z entre menos pi abierto por este lado. Pi cerrado por el lado de pi. Es la rama principal del argumento. Esa se escribe con mayúscula. Bien puede ser. ¿Sí? Esa la usa en análisis complejo. Por ejemplo, para definir el logaritmo. Quiere que el logaritmo quede continuo sobre el eje x, sobre la parte positiva. La parte negativa no importa. Entonces, si uno toma esta rama principal, hay una discontinuidad sobre la rama negativa del eje x. El logaritmo hay una discontinuidad en la rama en el semieje negativo de las x. Pero eso no importa porque para x negativo no está definido el logaritmo. Nosotros lo que queremos es extender la función logaritmo que conocemos para los reales al resto del plano complejo. Entonces, tomar esta rama no produce esa discontinuidad, pero
Bien, otra manera de tomar este z, otra forma usual de acotar el argumento de z es entre 0 y 2pi. Esta tiene el inconveniente de que entonces da una discontinuidad y eje positivo para logaritmo. Esta, digamos, no es la rama principal. Ahora, para calcular raíces de números complejos, vamos a usar muchas veces esto, ¿no? Vamos a trabajar con ella. Ver ya. Entonces, fíjense, si vamos a trabajar entre 0 y 2pi. Acá tenemos obviamente un problema. Si lo vemos desde el punto de vista analítico, es obvio que hay ángulos que no están cubiertos por el cotangente. El cotangente va, su imagen de menos pi medio a pi medio, tiene el pie abierto por los lados, o sea, tiene una cinta de menos pi medio y otra cinta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pi no lo puedo hallar de esa forma. Pi no está, bueno, pi lo puedo hallar directamente, pero digamos 3/4 de pi, un ángulo que no está en la imagen del cotangente. Es simplemente tomar el cotangente de la parte imaginaria sobre la parte real me va a dar un ángulo, ya que la parte real es negativa. Me va a dar un ángulo que va a estar entre menos pi medio y 0. ¿Sí? Fíjense, hacemos el dibujo. Vamos a ver. Ahí está. Entonces observen este complejo. Un vector en R2. Y este es X. X es menor que 0. Y dividido para X es negativo. De hecho, aquí yo estoy tomando Y, digamos, igual a 1, X igual a menos 1. X es menos 1 más Y. ¿Sí? Entonces yo quiero calcular este ángulo. Quiero calcular el argumento, aquí no, perdón, ese,
Quiero calcular el argumento de z. El argumento de z es 3/4 de pi. Pero la pregunta es cómo lo calculo usando el argumento. Yo sé que 3/4 de pi, porque lo estoy dibujando de manera que algo que ya yo sé. Estoy dibujando de manera que ese sea su argumento. Pero la pregunta es cómo calculo esto sin, sin saber qué es el ángulo. ¿Cómo lo calculo usando el arco tangente? Observen geométricamente, tenemos lo siguiente. Este ángulo aquí, si uno prolonga esta semirrecta en el prolonga esta semirrecta en el cuadrante 4. A ver si está más o menos derecho, está más o menos bien. Fíjense que con otro color, este ángulo alfa que tenemos acá es opuesto a este ángulo alfa que tenemos. Entonces, si yo calculo este ángulo alfa, ¿sí? Y le sumo pi radianes, tengo el argumento de z. ¿De acuerdo? Aló, escuchen. Se ve que tengo el micrófono apagado, ¿no? Está encendido. Sí, profe, sí se escucha. Sí se escucha. Ah, por aquí, bueno, hay una observación que lo hace ya rato. Ok, en el chat. Ok, entonces, la cosa es cómo calculo este alfa. Ese alfa, como pueden darse cuenta, es negativo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo ese alfa? Alfa, sí, por acá estamos prolongando esta recta en el cuadrante 4, la semirrecta que tiene dirección θ. Estamos prolongando acá. Eso quiere decir que esa recta pasa por el punto menos x menos y. Entonces alfa es el arctangente de menos y sobre menos x. Ustedes pudieran decir que esto es positivo porque estoy dividiendo menos y para menos x. Pero el detalle aquí está en que menos x es positivo porque x es negativo. Entonces, esto es el arctangente. El arctangente es un número, es un ángulo que nos da negativo. Y esto es igual, ¿no? Por lo que estaba diciendo, que x es negativo, entonces todo menos x, un número negativo, número positivo. Esto nos va a dar lo mismo que
el arco tangente de y entre x. Si lo quieren ver de otra forma, alfa es arco tangente de menos y dividido para menos x. Es equivalente a decir que la tangente de alfa es menos y dividido para menos x. Ya estoy diciendo aquí. Bueno, es que no van a ser las 11 y no me dio tiempo de desayunar. Estoy dando clases de las 7. Entonces, evidentemente, si tengo el arco tangente de menos y sobre menos x, eso es el arco tangente de y entre x. Entonces, el argumento de z, cuando uno está en el segundo cuadrante, z en el cuadrante 2, implica que el argumento de z es el arco tangente de y dividido para x más pi. Si uno hace un análisis similar en el tercer cuadrante, resulta que obtiene exactamente la misma cosa. Un análisis similar z en el cuadrante 3. Fíjense, yo tengo z en el cuadrante 3, tengo un ángulo está entre pi y 3 pi medio. Eso no está en la imagen del cotangente. Así que tengo que tomar el arcotangente y sumarle algo. En ese caso, el ángulo alfa que voy a medir es el ángulo que hace el vector con el semieje negativo. Entonces es opuesto al ángulo que hace el negativo del vector con el semieje positivo. Entonces lo que tengo que hacer es tomar el arcotangente de y entre x de z en este caso, es el arcotangente de y entre x también más pi. El arcotangente de y entre x en este caso, como y x son negativos, ¿sí? Ambos. Y entre x es positivo, entonces estoy tomando el cotangente de un número positivo. El cotangente de un número positivo va a estar entre 0 y pi medio. Si le sumo pi, entonces eso va a estar entre pi y 3 pi medio. Finalmente, si z está en el cuadrante 4, y yo estoy tomando el argumento como que va de 0 a 2 pi, fíjense que el argumento de z, el arctangente de y entre x está, dado que y entre x es negativo, y es negativo, aquí es positivo. Esto está entre menos pi medios y 0. Abierto porque se supone que x, se supone que estamos sobre el semieje positivo. Entonces, yo quiero que cuando z está en el cuadrante 4, el ángulo esté entre 3 pi medios y 2 pi. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El arcotangente es negativo, ¿no? Entonces, fíjense que 2 pi más el arctangente de y entre x está justamente donde yo quiero estar, entre, estos ángulos son abiertos todos, 3 medios de pi y 2 pi. Los valores aquí son abiertos por ambos lados. Entonces,
primer cuadrante, el arcotangente de y entre x es el argumento. En el segundo cuadrante es el arcotangente de y entre x más pi. En el tercero es arcotangente de y entre x más pi. Y en el cuarto es arcotangente de y entre x más 2pi. Entonces, así calculo la dirección de un vector en R2, que es lo mismo que la dirección de un número complejo en el plano. Entonces, el asunto es que este vector z tiene un módulo que voy a llamar R. Entonces, tiene un módulo R. Y, Profe, una consulta, sí, disculpe. sí, claro. ¿Puedes subir otra vez un ratito al gráfico que hizo? Al de arcotangente o a este. Ahí. Ya. Sí, ahí, justo ese. Tengo una duda yo ahí. A ver. El argumento de Z es ese ángulo teta que usted está buscando, ¿verdad? Sí, exacto. ¿O estoy mal? Ya. Ese es el argumento. Entonces, cuando usted dice que usted busca el argumento en el segundo cuadrante, está usted sacando el arco tangente y sumando a pi. Y ¿No sumando pi. debería yo a pi restarle el arco tangente? Y el asunto es que ese arcotangente Porque lo que yo quiero es ese ángulo teta, ¿verdad? ese arcotangente, a Y ver, pi es tengo z, el arcotangente en este caso de un en el número segundo cuadrante se supone que pi es sí, 180, claro. debería yo restarle el arco tangente que es el alfa. Entonces en el segundo cuadrante yo Si debería restarle el arco tangente, ¿verdad? fuera positivo, habría que restárselo. Pero ese ángulo alfa es negativo. El resultado de calcular arcotangente de y entre x es negativo. ¿Por qué? Y es positivo y x es negativo. ¿Sabes? Bueno, que añade esto aquí. Fíjense, en este caso, el lápiz, siempre se me pierde el lápiz. Estoy en el segundo cuadrante, eso significa que x es negativo y y es positivo. Y entre x es negativo. Entonces, arctangente de y entre x, igual no me da mucho el espacio, está entre menos pi medios y 0. De ahí que le esté sumando alfa el arcotangente a pi y no restándose. Ah, ya lo entendí. Bueno, Gracias. sí, de nada. En cambio, cuando estoy en el tercer cuadrante, y es negativo y x es negativo. Entonces, y dividido para x es positivo y arcotangente me da un número positivo. Y ahí cuando le sumo a pi, sí tengo un número que me da entre pi y 3 pi medios. Pero si estoy en el segundo, el arcotangente me da negativo. De ahí que tenga que sumárselo a pi. Bien, entonces decía que tengo z, r, y tengo la dirección de z, que es θ, el argumento de z. Entonces, con este θ tengo un vector unitario que está en la dirección de z. Seno de θ más y seno de θ, porque es lo mismo, seno de θ, seno de θ, es un vector unitario, el vector unitario en la dirección de z. De manera que z es r por el coseno de θ más y el seno de θ. Y esta que está aquí es la forma polar. Lo llama aquí. Forma polar o trigonométrica del número z.
Esto es la forma polar de Z. Entonces, con esto ya podemos hacer el ejercicio, porque tenemos que hallar primero el módulo de raíz cuadrada de 3 más i, y segundo, tenemos que hallar la dirección. Z es raíz cuadrada de 3 más i. El módulo de z es raíz cuadrada de 3 al cuadrado, es decir, 3, no solo al cuadrado. Entonces, el módulo de esto es la raíz de 4, 2 simplemente. Y la dirección, pues fíjense, tenemos ambas componentes mayores que 0. El argumento de z es arco tangente de 1 sobre raíz de 3. La tangente de 1 sobre raíz de 3 sería arctangente, fíjense, para poderla calcular, podemos escribirla de esta forma. Es algo tangente de 1/2 sobre raíz cuadrada de 3 dividido para 2. Entonces, sabemos que el coseno de θ es raíz cuadrada de 3 dividido para 2. Y el seno de θ es 1/2. Y ese ángulo es notable. ¿Cuál es ese ángulo? A ver, por aquí, déjame ver si hay alguien alzando la mano. Es de 30. Sí, Leo. ¿Quién dijo? Sí, es 30, pero ¿quién dijo? Para ponerle aquí la participación. Yo, ya el Guerrero. 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 Es 30, o lo que es lo mismo, pi sextos, hablar en esos términos. Entonces, el argumento z es pi sextos. Así que la forma que nos están pidiendo, 2 por coseno de pi sextos más i seno de pi sextos, esto lo pueden dejar así, o lo escribimos directamente como 2, aquí, raíz cuadrada de 3 medios, más i medio, o i por 1/2. Entonces, esto es simplemente exactamente lo mismo otra vez. Y este vector no es unitario. El vector tiene norma 2. Norma por... bueno, claro. Claro que tiene que ser el mismo vector de 3 más 1 más i. Entonces, esta es la forma trigonométrica de esa forma trigonométrica que estamos buscando para el vector raíz cuadrada de 3 más 1. Raíz cuadrada de 3 más i. Así es como se calcula. Bueno, ya son casi las 11, faltan 3 minutos. No da tiempo de hacer nada más, pero no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre este último ejercicio, esta última parte. Profe, si me dice que representen en forma polar, únicamente debería dejar el ejercicio en función del coseno y el seno, ¿verdad? Sí, lo puedes dejar en función del coseno y el seno. Puedes poner como coseno de pi sexto más i seno de pi sexto. O puedes calcular el coseno y el seno. Ya, profe. No hay ningún problema. Pero entonces, por aquí ya se me acabó el tiempo. Bien, ya se llega hasta acá. Nos veremos los que tengan sede con mi grupo. Nos veremos este lunes a las 7 de la mañana. Bueno, una excelente tarde. Y pues será. Profe, ¿Qué digo?
Profe, yo tengo una pregunta para la parte de periodicidad. ¿Cuándo digo que es periódica y cuándo no es periódica? ¿Solo por demostración o en ejercicios también vale? Bueno, uno puede hacer una gráfica. Si tiene un verificador, puede hacer una gráfica. Eh, y eso pues, eh, uno puede ver en la gráfica si la función es periódica o no. Pero, digamos, ver los argumentos geométricos de este tipo o intuitivos a veces son engañosos y a veces uno necesita demostrar las cosas analíticamente. Entonces uno lo que tiene que hacer es, en efecto, probar que la función, usando la definición, probar que la función es periódica. No hay mayor problema. ¿Sí? Está bien. La gráfica siempre es una ayuda para la intuición. En realidad uno tiene que demostrar las cosas con las cuentas, cosas analíticamente. ¿Sí? Profesor, bueno, alguna pregunta. ¿Hay ejercicios tal vez de tareas o eso se verá más adelante? Bueno, como ya cubrimos la hoja 1, esta tarde les envío el primer deber. Lo pongo ahí en el aula virtual. Entonces, chequeen su aula virtual esta misma tarde para que miren la tarea. ¿Sí? Ya, gracias. Hasta luego, profesor. Sí. Bueno, entonces nos vemos el lunes en la Hasta luego, mañana. profe. Hasta luego. Feliz fin de semana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta el lunes, profe. Hasta el lunes. Hasta luego, profe.